Vamos a hacer algo antes de hablar de cremación, antes de hablar de átomos, antes de hablar de cualquier cosa que suene a física. Vamos a hacer algo muy simple. Toma una hoja de papel y quémala. No metafóricamente, no en tu imaginación todavía, sino de verdad, si puedes. Observa lo que pasa. Hay una llama, hay calor, hay luz, y después hay ceniza. La hoja pesaba algo, digamos 5 gramos. Las cenizas pesan mucho menos, quizás medio gramo, quizás menos. La pregunta que casi nadie se hace en ese momento es la siguiente: ¿a dónde fue el resto? No en sentido poético, en sentido literal. Había más ahí, había algo que podías poner en una balanza, y ahora no está. ¿A dónde fue? La mayoría de la gente, si le preguntas, dice algo como se quemó o se convirtió en humo. Pero eso no es una respuesta, eso es repetir la pregunta con otras palabras. Decir que se quemó no te dice a dónde fue la masa. Decir que se convirtió en humo es un poco mejor, pero tampoco es suficiente, porque el humo también tiene masa. Y si el humo se dispersa en el aire, esa masa sigue existiendo en algún lugar. Entonces la pregunta real es, ¿qué proceso físico ocurrió? ¿Y qué le pasó exactamente a cada parte de esa hoja? Empecemos por lo que sí podemos observar. Cuando quemas papel, o madera, o cualquier material orgánico, incluyendo un cuerpo humano en un horno de cremación, lo que ocurre es una reacción química. Eso suena obvio, pero detente un momento en lo que significa. Una reacción química no crea ni destruye átomos. Eso no es una creencia, no es una filosofía. Es algo que se puede verificar en un laboratorio con una balanza suficientemente precisa. Si tomas un sistema cerrado, donde no entra ni sale nada, y provocas una reacción química dentro de ese sistema, la masa total antes y después es la misma. Esto se ha medido miles de veces, en condiciones distintas, con materiales distintos, y siempre da el mismo resultado dentro del margen de error del instrumento. Entonces, cuando quemas papel en el aire, que es un sistema abierto, la masa no desaparece, sino que se redistribuye entre los productos de la reacción que se escapan al ambiente. Lo que ves como pérdida de masa en la ceniza es simplemente que parte de la masa salió volando en forma de gases. Ahora bien, ¿qué gases? Aquí es donde hay que ser preciso y no dejar que el lenguaje nos engañe. El papel está compuesto principalmente de celulosa, que es una molécula formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando esa molécula reacciona con el oxígeno del aire a alta temperatura, los átomos se reorganizan. Los átomos de carbono se combinan con átomos de oxígeno y forman dióxido de carbono. Los átomos de hidrógeno se combinan con átomos de oxígeno y forman agua, que en ese contexto de alta temperatura sale como vapor. Esos gases, el dióxido de carbono y el vapor de agua, se mezclan con el aire y se dispersan. Por eso la ceniza pesa tan poco. La ceniza es lo que queda de los minerales y otros componentes que no reaccionaron de esa manera, pero la mayor parte de la masa del papel, la parte orgánica, se fue al aire en forma de moléculas de gas. Esto no es una hipótesis, es algo que se puede verificar recogiendo los gases producidos durante la combustión y pesándolos. Si lo haces en un sistema cerrado, la masa total se conserva. Ahora aplica exactamente el mismo razonamiento a un cuerpo humano. Un cuerpo humano adulto tiene aproximadamente entre 60 y 70 kilos de masa. Está compuesto en su mayor parte de agua y el resto es principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, fósforo y cantidades menores de muchos otros elementos. Cuando ese cuerpo se somete al proceso de cremación, que implica temperaturas de entre 800 y 1100 grados centígrados durante varias horas, ocurre exactamente el mismo tipo de proceso que con el papel, pero a una escala mucho mayor y con más complejidad química. Al final del proceso, lo que queda en la cámara de cremación es aproximadamente entre 1 y 3 kilos de material sólido. A ese material se le llama comúnmente cenizas, aunque técnicamente no son cenizas en el sentido estricto del término, sino fragmentos de hueso calcinado, que luego se procesan mecánicamente hasta obtener un polvo fino. Entonces la pregunta es, ¿a dónde fueron los otros 50 y tantos kilos? La respuesta es la misma que con el papel, pero a mayor escala. La mayor parte de la masa del cuerpo humano, todo ese carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, se fue al aire en forma de gases durante el proceso de combustión.
El carbono salió principalmente como dióxido de carbono. El hidrógeno salió principalmente como vapor de agua. El nitrógeno salió en varias formas gaseosas. Una fracción pequeña salió como partículas sólidas muy pequeñas en el humo, pero la mayor parte fue gas. Y esos gases se dispersaron en la atmósfera. Ahora bien, aquí es donde la pregunta se vuelve más interesante, porque dispersarse en la atmósfera no significa desaparecer. Significa que esos átomos ahora están mezclados con los miles de millones de billones de moléculas que componen el aire que respiramos. Y desde ese punto, esos átomos tienen una historia que vale la pena seguir. Pero antes de seguir esa historia, tengo que detenerme en algo importante. Estoy usando la palabra átomo como si fuera completamente obvia, y no lo es. Necesito que quede claro lo que quiero decir cuando la uso, no porque quiera darte una definición filosófica, sino porque si no somos precisos aquí, vamos a cometer errores más adelante. Cuando digo átomo de carbono, me refiero a una entidad física discreta con propiedades específicas y medibles. Tiene una masa determinada, tiene un número determinado de protones en su núcleo y se comporta de maneras predecibles en reacciones químicas. La idea de que la materia está compuesta de unidades discretas de este tipo no es una metáfora, es una hipótesis que ha sido confirmada por una enorme cantidad de experimentos distintos, desde la difracción de rayos X hasta la microscopía de efecto túnel, donde literalmente se pueden ver y mover átomos individuales sobre una superficie. Cuando digo que un átomo de carbono del cuerpo de alguien se fue al aire como parte de una molécula de dióxido de carbono, no estoy siendo poético. Estoy describiendo un proceso físico real que involucra entidades reales con propiedades medibles. Ahora esos átomos están en el aire. ¿Qué pasa con ellos? Aquí es donde la física atmosférica entra en juego y donde las cosas se vuelven realmente interesantes. El dióxido de carbono en la atmósfera no se queda quieto en un lugar. Las moléculas de gas se mueven de manera constante, a velocidades que a temperatura ambiente son del orden de cientos de metros por segundo. Se chocan entre sí, cambian de dirección, se difunden. En una escala de tiempo de días, el dióxido de carbono producido en un punto del planeta se mezcla con el aire regional. En una escala de tiempo de semanas a meses, se mezcla con el aire hemisférico. En una escala de tiempo de 1 a 2 años, se mezcla con la atmósfera global. Esto no es una estimación vaga, es algo que se puede rastrear experimentalmente usando isótopos marcados o midiendo la dispersión de gases específicos liberados en eventos conocidos. La atmósfera terrestre es un sistema de mezcla muy eficiente, y ahora viene algo que la mayoría de la gente no considera. Ese dióxido de carbono que está flotando en la atmósfera no se queda ahí para siempre. El dióxido de carbono es el ingrediente principal de la fotosíntesis. Las plantas, las algas, el fitoplancton marino, todos estos organismos toman dióxido de carbono del aire y lo usan para construir moléculas orgánicas. El proceso es aproximadamente el siguiente. Una molécula de dióxido de carbono entra por los poros de una hoja y dentro de la célula vegetal mediante una serie de reacciones químicas que usan la energía de la luz solar. Ese carbono se incorpora a moléculas de azúcar. Esas moléculas de azúcar son los bloques de construcción con los que la planta construye todo lo demás. Celulosa para sus paredes celulares, almidón para almacenar energía, proteínas cuando se combinan con nitrógeno, lípidos y todo lo demás. Entonces, un átomo de carbono que salió de un cuerpo durante la cremación, viajó por la atmósfera y luego fue capturado por una planta. Ahora forma parte de esa planta. Está en sus hojas, en su tallo, en sus raíces, en sus frutos. Y desde ahí, ese átomo puede seguir múltiples caminos. Si un animal come esa planta, el átomo pasa al animal. Si ese animal es comido por otro animal, el átomo pasa al siguiente animal. Si la planta muere y se descompone, el átomo puede volver al suelo, donde puede ser tomado por otra planta, o puede ser liberado nuevamente al aire por los microorganismos que descomponen la materia orgánica. Si la planta cae al fondo de un lago o del océano y las condiciones son las adecuadas, ese átomo puede quedar atrapado en sedimentos durante millones de años y eventualmente convertirse en parte de un depósito de carbono. Fósil. Todos estos caminos son reales.
Todos ocurren simultáneamente en la naturaleza y la proporción relativa de cada uno depende de condiciones específicas y medibles. No hay nada misterioso aquí, solo química y física operando en escalas de tiempo y espacio muy distintas. Pero quiero que te detengas un momento en algo. Acabo de describir un proceso en el que los átomos de un cuerpo se dispersan en la atmósfera y luego son incorporados por plantas y animales. Eso suena a algo que podrías haber escuchado en un contexto espiritual o poético, algo sobre volver a la naturaleza o ser parte de todo. Y quiero ser muy claro sobre algo. El hecho de que eso sea verdad físicamente no le da ningún significado especial. No estoy diciendo que tenga significado y tampoco estoy diciendo que no lo tenga. Lo que estoy diciendo es que el significado, si existe, no viene de la física. La física describe qué ocurre con los átomos. No describe si eso es importante, hermoso o consolador. Esas son preguntas distintas y mezclarlas con la física es un error que produce confusión en ambas direcciones. Así que sigamos con la física, que ya es suficientemente interesante por sí sola. Hablemos del nitrógeno, porque es un caso distinto y muy instructivo. El cuerpo humano contiene una cantidad significativa de nitrógeno, principalmente en las proteínas. Las proteínas son moléculas grandes formadas por aminoácidos, y todos los aminoácidos contienen nitrógeno. Cuando un cuerpo se crema, ese nitrógeno también tiene que ir a algún lado. Parte de él sale como óxidos de nitrógeno, que son moléculas formadas por nitrógeno y oxígeno en distintas proporciones. Parte puede salir como nitrógeno molecular, que es simplemente dos átomos de nitrógeno unidos, que es la forma más común del nitrógeno en la atmósfera, y parte puede salir como otras formas nitrogenadas. El nitrógeno en la atmósfera sigue un ciclo distinto al del carbono. El nitrógeno molecular es muy estable y la mayoría de los organismos no pueden usarlo directamente. Necesita ser fijado, es decir, convertido en formas químicas que los organismos puedan incorporar, como el amoníaco o los nitratos. Esto lo hacen principalmente ciertos tipos de bacterias, ya sea en el suelo o en asociación con las raíces de ciertas plantas. Así que el nitrógeno del cuerpo que salió como gas durante la cremación puede eventualmente ser fijado por bacterias, incorporado por plantas y luego pasar a animales que comen esas plantas. El ciclo del nitrógeno es más lento y más complicado que el del carbono, pero el principio es el mismo. Los átomos no desaparecen, siguen circulando. Ahora llegamos al calcio y el fósforo, que son los componentes principales de lo que queda en la cámara de cremación. Los huesos están compuestos principalmente de hidroxiapatita, que es un mineral formado por calcio, fósforo, oxígeno e hidrógeno en una estructura cristalina específica. Esa estructura cristalina es bastante estable a altas temperaturas, no se convierte en gas como el carbono orgánico. Por eso los huesos son lo que queda después de la cremación. Lo que el horno hace a los huesos es deshidratarlos y desorganizar parcialmente su estructura cristalina. Pero los átomos de calcio y fósforo siguen ahí, en el material sólido que queda. Cuando ese material se procesa y se entrega como cenizas, lo que tienes en esa urna es principalmente calcio y fósforo en forma de fosfato de calcio, junto con cantidades menores de otros minerales que estaban en los huesos como magnesio, sodio y potasio. Esos átomos no fueron a ningún lado durante la cremación, están en esa urna, y desde la urna, esos átomos también tienen posibles destinos. Si las cenizas se entierran en el suelo, los minerales se disuelven gradualmente en el agua del suelo y se dispersan. El calcio y el fósforo son nutrientes esenciales para las plantas, así que eventualmente pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas y pasar a formar parte de tejido vegetal. Si las cenizas se esparcen en el mar, los minerales se disuelven en el agua marina y pueden ser incorporados por organismos marinos que los usan para construir sus esqueletos o conchas. Si las cenizas se guardan en una urna sellada, los átomos se quedan ahí relativamente estables durante mucho tiempo, aunque incluso en ese caso hay intercambio lento con el ambiente. Todos estos son procesos físicos y químicos reales con tasas medibles. Ahora quiero hacer algo que me parece importante: volver atrás y examinar si hemos cometido algún error conceptual en el camino. Hemos estado hablando de átomos de carbono,
y átomos de nitrógeno como si fueran objetos distinguibles, como si pudieras marcar un átomo de carbono específico y seguirlo a través de todos estos procesos. En principio, eso es posible con isótopos. Un isótopo es una versión de un átomo con el mismo número de protones, pero un número diferente de neutrones. Por ejemplo, el carbono 14 es un isótopo del carbono que tiene 2 neutrones extra en comparación con el carbono 12 más común. El carbono 14 es ligeramente radiactivo, lo que significa que emite partículas detectables a una tasa conocida. Si quisieras marcar átomos de carbono específicos y seguirlos, podrías usar carbono 14 como marcador. De hecho, esto se hace en biología y medicina todo el tiempo, se llama trazado con isótopos, y es una herramienta experimental muy poderosa. Así que cuando digo seguir un átomo de carbono, no estoy siendo metafórico. Es algo que en principio se puede hacer, aunque en la práctica seguir átomos individuales del cuerpo de una persona específica a través de la atmósfera sería extremadamente difícil con la tecnología actual. Pero hay algo más profundo que quiero mencionar aquí, y tengo que ser honesto sobre sus límites. En la mecánica cuántica, los átomos del mismo tipo son genuinamente indistinguibles entre sí. No es que sean difíciles de distinguir, es que, en un sentido fundamental, no hay diferencia entre un átomo de carbono y otro átomo de carbono. No tienen marcas individuales. No tienen identidad propia más allá de sus propiedades cuánticas. Esto tiene consecuencias reales para cómo calculamos el comportamiento de sistemas de muchas partículas, y es uno de los aspectos más contraintuitivos de la física moderna. Pero para el tipo de preguntas que estamos haciendo aquí, a la escala de átomos individuales moviéndose a través de la atmósfera y siendo incorporados por plantas y animales, esta indistinguibilidad no cambia el razonamiento práctico. Los átomos de carbono que salieron de un cuerpo durante la cremación son físicamente iguales a cualquier otro átomo de carbono en la atmósfera, y eso significa que una vez que se mezclan, no hay ninguna propiedad física que los distinga de los demás. No hay manera de decir, este átomo de carbono específico vino de ese cuerpo específico, una vez que se ha mezclado con la atmósfera, a menos que hayas marcado ese átomo con un isótopo específico antes del proceso. Esto no es una limitación tecnológica, es una limitación fundamental. Ahora quiero explorar algo que creo que es genuinamente sorprendente y que mucha gente no considera cuando piensa en este tema. Hemos estado hablando de lo que pasa con los átomos después de la cremación, pero vale la pena preguntarse, ¿de dónde vinieron esos átomos en primer lugar? ¿Cuánto tiempo llevan siendo parte de un cuerpo humano? La respuesta es mucho menos tiempo del que la mayoría de la gente imagina. Los átomos del cuerpo humano están en constante renovación. Los átomos de carbono en las células de la piel se renuevan en semanas. Los átomos en los músculos se renuevan en meses. Incluso los átomos en los huesos, que parecen permanentes, se renuevan en un proceso que toma años. Esto no es una metáfora, es un proceso bioquímico real llamado recambio metabólico, que se puede medir usando isótopos marcados. Si le das a una persona una pequeña cantidad de un isótopo marcado en su comida, puedes rastrear cómo ese isótopo se incorpora a distintos tejidos a distintas velocidades. Los resultados muestran que la mayor parte de los átomos del cuerpo de una persona adulta han sido reemplazados en los últimos 10 años, y muchos de ellos en los últimos meses. Esto significa que los átomos que componen tu cuerpo en este momento no son los mismos que te componían hace 10 años. Pasaron por ti, se incorporaron a tus tejidos, cumplieron su función y luego fueron reemplazados. Salieron de tu cuerpo en el aliento, en la orina, en las heces, en las células muertas de la piel. Fueron al ambiente, se mezclaron y fueron incorporados por otras cosas. Y los átomos que te componen ahora vinieron de la comida que comiste, del agua que bebiste, del aire que respiraste. Vinieron de plantas que los tomaron del suelo y del aire. Vinieron de animales que comieron esas plantas. Vinieron del agua que fluyó por ríos y océanos. La cremación, desde esta perspectiva, es simplemente un proceso que acelera y concentra en unas pocas horas, lo que de todas formas habría ocurrido gradualmente a lo largo de años o décadas de descomposición. El resultado final, en términos de a dónde van los átomos, es cualitativamente similar, aunque los detalles de los caminos específicos son distintos. Hay algo en este punto que me parece importante examinar con cuidado,
porque es donde la intuición de la gente suele fallar de manera interesante. Cuando pensamos en un cuerpo que se descompone naturalmente, sin cremación, imaginamos que los átomos vuelven a la Tierra. Y eso es parcialmente correcto. Muchos átomos son incorporados por bacterias y hongos que descomponen el tejido, y esos organismos a su vez mueren y sus átomos son incorporados por plantas y así sucesivamente. Pero una fracción significativa de los átomos de un cuerpo que se descompone también va al aire, exactamente igual que con la cremación. Los microorganismos que descomponen la materia orgánica también producen dióxido de carbono y otros gases como producto de su metabolismo. La descomposición natural y la cremación son procesos distintos en sus mecanismos, pero en términos de los destinos finales de los átomos no son tan distintos como la gente imagina. Ambos procesos resultan en la dispersión de los átomos en el ambiente, con una fracción yendo al aire y otra fracción quedándose en el suelo o siendo incorporada por organismos. Ahora quiero hacer una pausa y hablar de algo que he estado evitando mencionar, no porque no sea relevante, sino porque quería que el razonamiento llegara hasta aquí antes de introducirlo. Hemos estado hablando de átomos como si fueran las unidades últimas e indivisibles de la materia, pero sabemos que no lo son. Los átomos están compuestos de protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones están compuestos de quarks, y en las reacciones químicas que hemos estado describiendo, como la combustión y la fotosíntesis, los núcleos atómicos no cambian. Los átomos de carbono siguen siendo átomos de carbono, los átomos de oxígeno siguen siendo átomos de oxígeno. Lo que cambia en las reacciones químicas es cómo se comparten o transfieren los electrones entre los átomos, cómo se forman y rompen los enlaces entre ellos. Los núcleos, con sus protones y neutrones y quarks, permanecen intactos a través de todas estas reacciones. Así que cuando hablo de un átomo de carbono que viaja a través de la atmósfera y es incorporado por una planta, ese átomo de carbono tiene un núcleo que ha estado intacto desde que ese átomo de carbono fue formado. Y eso nos lleva a una pregunta mucho más profunda. ¿Cuándo y dónde fue formado ese núcleo? Esta es una de las preguntas más extraordinarias que la física puede responder, y la respuesta es genuinamente asombrosa, aunque no en el sentido vago en que esa palabra suele usarse. Los núcleos atómicos de los elementos más ligeros, el hidrógeno, el helio y pequeñas cantidades de litio, fueron formados en los primeros minutos después del inicio del universo, en un proceso llamado nucleosíntesis, primordial. Pero los núcleos de elementos más pesados, incluyendo el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el calcio, el fósforo, todos los elementos que componen un cuerpo humano, excepto el hidrógeno, fueron formados en el interior de estrellas. Esto no es una hipótesis especulativa, es algo que se puede deducir de manera bastante rigurosa a partir de las leyes de la física nuclear y de las observaciones astronómicas. Las estrellas son reactores de fusión nuclear. En sus núcleos, a temperaturas y presiones extremas, los núcleos atómicos más ligeros se fusionan para formar núcleos más pesados, liberando energía en el proceso. El carbono se forma cuando 3 núcleos de helio se fusionan. El oxígeno se forma cuando un núcleo de carbono captura otro núcleo de helio, y así sucesivamente hasta elementos más pesados. Cuando una estrella masiva llega al final de su vida, puede explotar en un evento llamado supernova. En esa explosión, los elementos que se habían acumulado en el interior de la estrella son dispersados al espacio interestelar. Esos átomos, esos núcleos de carbono y oxígeno y calcio y todos los demás, flotan en el espacio durante millones o miles de millones de años, se mezclan con otros gases y polvo interestelar, y eventualmente, bajo la influencia de la gravedad, se condensan para formar nuevas estrellas y los sistemas planetarios que las acompañan. Los átomos de carbono en tu cuerpo, los mismos que saldrán al aire durante la cremación, fueron formados en el interior de una estrella que murió antes de que el Sol existiera. Sus núcleos tienen miles de millones de años. Eso es un hecho físico, no una metáfora. Y aquí es donde tengo que ser honesto sobre los límites de lo que sabemos. Sabemos con bastante confianza cómo se forman los elementos más ligeros en las estrellas. Las tasas de las reacciones nucleares relevantes
han sido medidas en laboratorio, y los modelos de evolución estelar hacen predicciones sobre las abundancias de elementos que coinciden razonablemente bien con lo que observamos en el universo. Pero hay detalles de los procesos de nucleosíntesis en estrellas masivas y supernovas que todavía no se entienden completamente. Los modelos de explosiones de supernova son complicados y no siempre reproducen exactamente las observaciones. Así que cuando digo que los átomos de tu cuerpo fueron formados en estrellas, eso es correcto en sus líneas generales. Pero los detalles específicos de en qué tipo de estrella, en qué proceso exacto, son más inciertos. Eso no invalida el punto principal, pero es importante no presentar el conocimiento como más completo de lo que es. Volvamos ahora a la escala de la cremación y pensemos en algo que no hemos considerado todavía. Hemos hablado de los átomos que salen en forma de gas y de los átomos que quedan en las cenizas sólidas, pero hay un tercer componente que a menudo se ignora: el calor. Durante la cremación se libera una enorme cantidad de energía en forma de calor y luz. Esa energía viene de las reacciones químicas de combustión. Ahora bien, la energía no es lo mismo que la masa, aunque en la física moderna sabemos que hay una relación entre ellas. En las reacciones químicas ordinarias, la diferencia de masa entre reactivos y productos debida a la energía liberada es absolutamente minúscula, muchos órdenes de magnitud por debajo de lo que cualquier balanza podría medir. Así que para todos los propósitos prácticos de esta discusión, la masa se conserva completamente en las reacciones químicas de la cremación y la energía que se libera viene de la reorganización de los enlaces químicos, no de la conversión de masa en energía. La ecuación que relaciona masa y energía es relevante en reacciones nucleares, no en reacciones químicas ordinarias. Quería mencionarlo porque es un punto donde la gente a veces introduce confusión innecesaria. Ahora quiero hablar de algo que creo que es uno de los aspectos más interesantes de todo este tema y que requiere pensar con cuidado. Hemos establecido que los átomos de un cuerpo cremado se dispersan en el ambiente y eventualmente son incorporados por otros seres vivos. Pero eso significa que los átomos que ahora forman parte de tu cuerpo también tienen una historia similar. Algunos de esos átomos estuvieron en otros seres vivos antes de estar en ti. Algunos estuvieron en el aire, o en el suelo, o en el agua. Y si pudieras rastrear la historia de cada átomo de tu cuerpo hacia atrás en el tiempo, encontrarías que han pasado por una enorme variedad de lugares y formas. Esto no es especulación, es la consecuencia lógica de los ciclos biogeoquímicos que hemos estado describiendo. El carbono circula entre la atmósfera, los océanos, los organismos vivos y el suelo en ciclos que se miden en escalas de tiempo que van desde días hasta millones de años. El nitrógeno circula de manera similar. El calcio y el fósforo también, aunque sus ciclos son distintos y en general más lentos. Lo que esto significa es que la idea de que los átomos de un cuerpo pertenecen a ese cuerpo es una ilusión basada en una escala de tiempo muy corta. En una escala de tiempo de décadas, esos átomos ya habrían pasado por múltiples cuerpos y formas distintas incluso sin cremación. La cremación simplemente acelera y concentra ese proceso. Y si extiendes la escala de tiempo a millones de años, los átomos que ahora están en cualquier cuerpo vivo han estado en incontables formas distintas, en rocas, en océanos, en atmósferas de composición muy diferente a la actual, en organismos que existieron hace cientos de millones de años. Los átomos de calcio en tus huesos pueden haber formado parte de los esqueletos de organismos marinos que vivieron en el período Cretácico. Los átomos de carbono en tus músculos pueden haber sido parte de la atmósfera durante el Jurásico. Esto se puede inferir a partir de lo que sabemos sobre los ciclos geoquímicos y la historia de la Tierra, aunque rastrear átomos individuales a través de esas escalas de tiempo es obviamente imposible en la práctica. Hay un experimento mental que me gusta hacer en este punto, porque ayuda a fijar la intuición correcta. Imagina que pudieras tomar un átomo de carbono específico, marcarlo de alguna manera para poder seguirlo y observarlo durante 1.000.000 de años. ¿Qué verías? Verías ese átomo pasar de la atmósfera a una planta, de la planta a un animal que come la planta, de ese animal de vuelta a la atmósfera cuando el animal respira, de la atmósfera a otra planta en un continente diferente, de esa planta al suelo cuando la planta muere,
del suelo a un río, del río al océano, del océano a la atmósfera de nuevo, y así sucesivamente en un ciclo que se repite con variaciones casi infinitas. En ningún punto de ese recorrido el átomo deja de existir. En ningún punto el átomo se convierte en otra cosa en el sentido de que su núcleo cambie. El núcleo de ese átomo de carbono es el mismo al principio y al final del millón de años. Lo que cambia es qué moléculas forma, en qué lugar está, qué tipo de estructura física lo rodea. Pero el átomo en sí, en el sentido de su núcleo, es indestructible en las condiciones que encontramos en la superficie de la Tierra. Ahora bien, indestructible en las condiciones de la superficie de la Tierra, tiene que matizarse. Los átomos pueden cambiar si sus núcleos son bombardeados con suficiente energía, como ocurre en los aceleradores de partículas o en los reactores nucleares. Y algunos átomos son radioactivos y se desintegran espontáneamente, transformándose en átomos de otros elementos y emitiendo radiación. El carbono 14, que mencioné antes, es un ejemplo. Se desintegra con una vida media de aproximadamente 5.700 años. Pero el carbono 12, que es el isótopo de carbono más abundante y el que compone la mayor parte del carbono en los seres vivos, es estable, no se desintegra. Así que cuando digo que los átomos de carbono del cuerpo son indestructibles en condiciones normales, me refiero a los isótopos estables, que son la gran mayoría. Quiero ahora hacer algo que creo que es necesario para completar el cuadro. Hablar de lo que no sabemos, o más precisamente, de los aspectos de esta historia que son mucho más difíciles de predecir o cuantificar. Hemos descrito los destinos posibles de los átomos después de la cremación, al aire como gases, al suelo como minerales en las cenizas y luego a plantas, animales, océanos y así sucesivamente. Pero no podemos predecir con precisión qué le pasará a un átomo específico. No podemos decir, este átomo de carbono específico estará en una hoja de árbol en Brasil dentro de 3 años. Podemos decir que hay una cierta probabilidad de que un átomo de carbono liberado en la atmósfera en un lugar específico sea incorporado por la vegetación tropical dentro de cierto periodo de tiempo, y esa probabilidad se puede estimar a partir de modelos del ciclo del carbono. Pero la trayectoria específica de un átomo individual es impredecible en la práctica, no solo por limitaciones tecnológicas, sino porque el sistema es caótico en el sentido técnico. Pequeñas diferencias en las condiciones iniciales llevan a trayectorias muy distintas. Esto es importante porque a veces la gente confunde la certeza de que los átomos se dispersan y son reutilizados con la capacidad de predecir exactamente cómo. Lo primero es muy sólido y está bien respaldado por la evidencia. Lo segundo es genuinamente difícil y los modelos actuales tienen limitaciones importantes. Los modelos del ciclo global del carbono, por ejemplo, son herramientas muy útiles para entender el comportamiento promedio del sistema, pero no son suficientemente precisos para rastrear átomos individuales. Y eso está bien. La ciencia no tiene que ser capaz de predecir todo para ser útil. Lo que importa es ser honesto sobre lo que se puede predecir y lo que no. Hay otro aspecto de este tema que quiero explorar, porque creo que ilustra algo importante sobre cómo funciona la física. Hemos estado hablando de átomos como si fueran objetos clásicos, pequeñas bolas que se mueven de un lugar a otro, que forman parte de moléculas que reaccionan entre sí. Y para los propósitos de describir la cremación y el ciclo de los átomos a través del ambiente, esa imagen funciona razonablemente bien, pero es una simplificación. En realidad, los átomos se comportan de acuerdo con las reglas de la mecánica cuántica, y esas reglas son muy distintas de las reglas de los objetos clásicos. Los electrones en un átomo no se mueven en órbitas definidas como planetas alrededor del Sol. Están descritos por funciones de onda que dan probabilidades de encontrarlos en distintos lugares. Cuando dos átomos forman un enlace químico, los electrones de ambos átomos se comparten de una manera que no tiene un análogo clásico simple. Y la energía de los enlaces químicos, que es lo que se libera durante la combustión, viene de esas interacciones cuánticas entre electrones. Ahora bien, ¿necesitas entender la mecánica cuántica para entender a dónde van los átomos durante la cremación? En gran medida, no. El nivel de descripción que hemos estado usando, átomos que forman moléculas, moléculas que reaccionan,
gases que se dispersan, es suficiente para responder las preguntas que nos hemos planteado. La mecánica cuántica es necesaria si quieres entender por qué las reacciones ocurren de la manera en que ocurren, por qué ciertos átomos forman ciertos enlaces y no otros, por qué la energía de ciertas reacciones es la que es. Pero para describir el destino macroscópico de los átomos, el nivel clásico es suficiente. Esto es un ejemplo de algo importante en física. Distintos niveles de descripción son apropiados para distintas preguntas. No necesitas la mecánica cuántica para describir cómo se mueve un planeta, aunque en principio la mecánica cuántica es la teoría más fundamental que tenemos. Y no necesitas la mecánica cuántica para describir a dónde van los átomos durante la cremación, aunque la mecánica cuántica es lo que subyace a todas las reacciones químicas involucradas. Pero hay un punto donde la mecánica cuántica sí se vuelve relevante de una manera que no puedo ignorar. Mencioné antes que los átomos del mismo tipo son genuinamente indistinguibles en la mecánica cuántica. Esto tiene una consecuencia que vale la pena considerar. Cuando un átomo de carbono de un cuerpo cremado se mezcla con los átomos de carbono de la atmósfera, no hay ninguna propiedad física que lo distinga de los demás átomos de carbono, asumiendo que es el mismo isótopo. No hay una marca cuántica que diga, este átomo vino de aquí. La indistinguibilidad es real y fundamental, no solo práctica. Esto significa que la pregunta, ¿dónde está ahora el átomo de carbono que estaba en el corazón de esa persona?, no tiene una respuesta física definida una vez que ese átomo se ha mezclado con la atmósfera. No es que no podamos medirlo, es que la pregunta misma presupone una distinción que la física no reconoce. Esto es algo que el lenguaje cotidiano maneja muy mal. En el lenguaje cotidiano, los objetos tienen identidad persistente. Esta silla es esta silla, no esa otra silla. Pero los átomos del mismo tipo no tienen identidad individual de esa manera. Y cuando intentamos hablar de seguir un átomo específico, estamos usando un concepto de identidad que en el nivel cuántico no se aplica de la misma manera. Para los propósitos prácticos que hemos estado discutiendo, podemos hablar de un átomo de carbono que vino de ese cuerpo en el sentido estadístico. Sabemos que cierta cantidad de átomos de carbono fue liberada al ambiente, y podemos hablar de la probabilidad de que un átomo de carbono en cierto lugar en cierto tiempo sea uno de esos átomos. Pero no podemos señalar un átomo específico y decir ese es, no porque no tengamos los instrumentos, sino porque la pregunta no tiene sentido en el nivel físico más fundamental. Habiendo dicho todo eso, quiero volver a algo más concreto y hablar de la escala de tiempo de estos procesos porque creo que es algo que la gente subestima consistentemente. Ya mencioné que los átomos del cuerpo se renuevan continuamente y que la mayor parte de los átomos de una persona adulta han sido reemplazados en los últimos años. Pero ¿cuánto tiempo tarda un átomo de carbono liberado durante la cremación en ser incorporado por otro ser vivo? La respuesta depende del camino específico que tome. Si ese átomo de carbono es incorporado directamente por una planta cercana, puede ocurrir en días o semanas. Si primero se mezcla con la atmósfera global y luego es incorporado por el fitoplancton en el océano, puede tardar años. Si queda atrapado en el carbono inorgánico disuelto en el océano profundo, puede tardar siglos o milenios antes de volver a la superficie y ser potencialmente incorporado por un organismo. Si de alguna manera llega a quedar atrapado en sedimentos y se convierte en material fósil, puede tardar millones de años. Todos estos caminos son posibles y la distribución de tiempos entre ellos depende de los detalles del sistema. Lo que esto significa es que no hay una respuesta única a la pregunta de cuánto tiempo tarda un átomo en ser reutilizado. Hay una distribución de tiempos, con algunos átomos siendo reutilizados muy rápidamente y otros tardando mucho más. El tiempo promedio que un átomo de carbono pasa en la atmósfera antes de ser incorporado por un organismo o disuelto en el océano es del orden de años a décadas, pero eso es solo el promedio de una distribución muy amplia. Algunos átomos pasan solo días en la atmósfera antes de ser absorbidos por una planta. Otros pueden circular durante mucho más tiempo. Esto no es una incertidumbre sobre nuestra ignorancia, es una propiedad real del sistema. El sistema tiene una distribución genuina de tiempos de residencia, no un tiempo único. Ahora quiero hacer algo que creo que es importante para completar el cuadro conceptual. Hemos estado hablando de los átomos como si fueran lo único importante.
Pero hay otra manera de pensar en este sistema que complementa la perspectiva atómica, la perspectiva energética. Durante la cremación, no solo se redistribuyen los átomos, también se transforma la energía. La energía química almacenada en los enlaces de las moléculas orgánicas del cuerpo se convierte en calor y luz durante la combustión. Ese calor se disipa en el ambiente, eleva ligeramente la temperatura del aire y las paredes del horno y eventualmente, a través de múltiples procesos, se redistribuye en el ambiente. La energía no desaparece, se conserva, pero se convierte en formas cada vez más difusas y menos utilizables. Esto es lo que la termodinámica llama aumento de entropía, aunque prefiero no usar esa palabra sin haberla definido cuidadosamente, así que lo dejaré en términos más concretos. La energía se dispersa, se vuelve calor, difuso, y no puede ser recuperada para hacer trabajo útil sin un costo adicional. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces la gente piensa que la esencia de un ser vivo es su energía, y que esa energía de alguna manera persiste o se transmite después de la muerte. Desde el punto de vista de la física, la energía química del cuerpo sí se transforma y redistribuye, pero de una manera completamente impersonal y no direccional. La energía que fue liberada durante la cremación de un cuerpo específico no puede ser distinguida de cualquier otra energía térmica en el ambiente. No tiene ninguna propiedad especial que la vincule con ese cuerpo. La energía térmica es simplemente movimiento aleatorio de moléculas, y una vez que la energía química se convierte en calor, cualquier rastro de su origen se pierde completamente. Esto no es una declaración sobre lo que significa o no significa, es simplemente una descripción de lo que ocurre físicamente. La física no puede decir nada sobre si hay algo que persiste más allá de los átomos y la energía. Lo que sí puede decir es que los átomos se redistribuyen de la manera que hemos descrito y que la energía se dispersa en calor. Eso es lo que la física puede afirmar con confianza. Quiero ahora explorar una última pregunta que creo que es genuinamente interesante desde el punto de vista físico y que no se suele considerar en este contexto. Hemos estado hablando de lo que le pasa a los átomos del cuerpo durante y después de la cremación. Pero también vale la pena preguntarse, ¿qué hace que esos átomos formen un cuerpo vivo en primer lugar? ¿Qué es lo que distingue a un conjunto de átomos organizados como un ser vivo de esos mismos átomos dispersos en el ambiente? Esta es una pregunta que la física puede responder parcialmente, pero no completamente, y quiero ser honesto sobre eso. Lo que sabemos es que los seres vivos son sistemas altamente organizados que mantienen su organización consumiendo energía del ambiente. Un cuerpo vivo no está en equilibrio con su ambiente. Está constantemente tomando energía en formas utilizables, como comida o luz solar, y liberando energía en formas menos utilizables, como calor. Esa diferencia de energía es lo que permite mantener la organización compleja que llamamos vida. Cuando un organismo muere, deja de procesar energía de esa manera y el sistema comienza a evolucionar hacia el equilibrio con su ambiente, lo que llamamos descomposición. La cremación es simplemente una manera de acelerar ese proceso de manera muy drástica. Pero la pregunta de qué hace que ciertos arreglos de átomos sean capaces de hacer todo lo que hacen los seres vivos, reproducirse, responder al ambiente, evolucionar, es una pregunta que la biología molecular y la biofísica están investigando activamente y que todavía no tiene una respuesta completamente satisfactoria. Sabemos muchísimo sobre los mecanismos moleculares de la vida. Sabemos cómo el ADN almacena información y cómo esa información se usa para construir proteínas. Sabemos cómo las proteínas catalizan reacciones químicas. Sabemos cómo las células obtienen energía y cómo la usan. Pero la pregunta de cómo emerge la vida, cómo el primer sistema capaz de reproducirse apareció a partir de química no viva, es una pregunta abierta. Y la pregunta de si hay algo en la organización de un ser vivo que no se puede reducir completamente a física y química, es una pregunta filosófica que la física en sí misma no puede resolver. Lo que sí puedo decir es que no hay ninguna evidencia de que haya alguna propiedad especial de los átomos de un ser vivo que los distinga de los átomos de la materia inerte. Los mismos átomos de carbono que forman parte de una célula viva pueden, después de la muerte del organismo,
formar parte de una molécula de dióxido de carbono en la atmósfera y no hay ninguna propiedad medible que lo distinga. La vida no es una propiedad de los átomos individuales, sino de la organización de esos átomos, de las relaciones entre ellos, de los procesos que ocurren entre ellos. Y esa organización se deshace cuando el organismo muere y se dispersa cuando el cuerpo se descompone o se crema. Los átomos individuales no llevan consigo ninguna marca de haber sido parte de un ser vivo. Esto me lleva a un punto que quiero dejar muy claro, porque es donde la física y las preguntas humanas se separan de manera importante. La física puede describir con gran detalle y precisión lo que le pasa a los átomos durante y después de la cremación. Puede describir cómo se dispersan, cómo son incorporados por otros sistemas, cómo sus núcleos tienen una historia que se remonta a miles de millones de años. Todo eso es fascinante y está bien establecido. Pero la física no puede decir nada sobre el significado de esos procesos para las personas que los experimentan, sobre lo que debería importarle a alguien, sobre a dónde van los átomos de sus seres queridos, sobre si hay algo que persiste más allá de lo que la física puede medir. Esas son preguntas para las que la física no tiene herramientas, no porque sean preguntas sin sentido, sino porque están fuera del dominio de lo que la física puede hacer. Lo que la física sí puede hacer es destruir ciertas ilusiones. La ilusión de que los átomos del cuerpo de una persona son de alguna manera especiales o únicos, cuando en realidad son indistinguibles de los mismos tipos de átomos en cualquier otro lugar. La ilusión de que esos átomos pertenecen a esa persona de manera permanente, cuando en realidad están en constante circulación, y la mayoría han pasado por muchos otros cuerpos y formas antes de llegar a ese cuerpo y volverán a hacerlo. La ilusión de que la cremación hace algo cualitativamente diferente a lo que haría la descomposición natural, cuando en términos de los destinos finales de los átomos, los procesos son más similares de lo que la gente imagina. Destruir esas ilusiones no le quita importancia a las preguntas humanas sobre la muerte y lo que ocurre después. Solo elimina respuestas incorrectas, lo que es siempre útil. Quiero terminar hablando de algo que creo que ilustra muy bien la actitud correcta hacia este tipo de preguntas. Hemos recorrido un camino bastante largo, desde la observación simple de que la masa parece desaparecer cuando quemas algo, hasta la comprensión de que los átomos se redistribuyen en la atmósfera y los ciclos biogeoquímicos, hasta la historia de esos átomos que se remonta a estrellas que murieron hace miles de millones de años, hasta los límites de lo que la física puede decir sobre la organización de la materia viva. En cada paso hemos tratado de ser precisos sobre lo que sabemos, lo que podemos medir, lo que podemos inferir y lo que no sabemos. Y creo que ese proceso, ese recorrido desde la observación hasta la comprensión, pasando por la eliminación de ideas incorrectas y la identificación honesta de los límites del conocimiento, es más valioso que cualquier conclusión específica a la que hayamos llegado. Porque la pregunta de a dónde van los átomos durante la cremación no es solo una pregunta técnica. Es una pregunta que la gente hace porque quiere entender algo sobre la continuidad, sobre lo que persiste y lo que no, sobre la relación entre un ser específico y el material del que está hecho. Y la física tiene cosas genuinamente interesantes que decir sobre eso. No respuestas reconfortantes ni narrativas inspiradoras, sino hechos precisos sobre cómo funciona el mundo a nivel atómico. Los átomos de carbono, que formaron parte de un cuerpo, se dispersan en la atmósfera en horas o días, son incorporados por plantas en días o semanas, pasan a animales en meses, y circulan de esa manera indefinidamente. Los átomos de calcio y fósforo de los huesos quedan en las cenizas y se dispersan en el suelo o el agua en meses o años, y son incorporados por plantas y animales desde ahí. Los núcleos de todos esos átomos han existido durante miles de millones de años, y seguirán existiendo durante miles de millones de años más, pasando por formas incontables. Eso es lo que la física puede decir. Es bastante y es honesto. Y hay algo más que quiero añadir porque creo que es importante no cerrar este recorrido con una falsa sensación de completitud. Hemos hablado de la cremación como si fuera solo un proceso de redistribución de átomos. Y físicamente, eso es lo que es. Pero la física no agota lo que hay que decir sobre la cremación ni sobre la muerte,
ni sobre lo que significa para los seres humanos que sus cuerpos sean sistemas temporales de átomos en circulación. La física describe el mecanismo. No describe la experiencia, ni el significado, ni lo que debería importarle a alguien. Esas dimensiones existen, son reales en algún sentido y no son menos importantes porque la física no pueda hablar de ellas. Lo que sí es importante es no confundir los dos dominios. No usar la física para dar respuestas a preguntas que la física no puede responder. Y no usar preguntas que la física no puede responder para desacreditar lo que la física sí puede decir. Lo que la física puede decir sobre a dónde van los átomos durante la cremación es claro, está bien establecido y es genuinamente interesante. Esos átomos no desaparecen. Sus núcleos son prácticamente indestructibles en las condiciones de la superficie de la Tierra. Se redistribuyen en el ambiente, son incorporados por otros sistemas y continúan circulando. Los mismos átomos que alguna vez formaron parte de un cuerpo específico formarán parte de plantas, animales, océanos, aire, suelo y eventualmente en escalas de tiempo geológicas, de rocas y de nuevo de la atmósfera. Y los núcleos de esos átomos llevan una historia que se remonta a eventos estelares que ocurrieron antes de que existiera el sistema solar. Eso no es poesía, es física, y es suficientemente extraordinario como para no necesitar adornos.